La noche estaba fría, más de lo normal para un fin de semana cualquiera. Leonardo Gallardo salió de la oficina, cerrando la puerta de vidrio con un movimiento mecánico, como si ya estuviera acostumbrado al ritual. El reloj marcaba las 22:30, pero él sentía que el tiempo había perdido su valor hacía mucho. Caminó por la calle desierta, su paso resonando en el asfalto, sin prisa, como si estuviera esperando algo que no sabía bien qué era. El aire helado no le molestaba, ya no sentía nada más que un vacío que se había vuelto constante. La vida de empresario millonario, con todos sus lujos y logros, no llenaba el hueco que él cargaba dentro de sí. Sentía la falta de su esposa, la alegría de escuchar las risas de su hija, cosas que ni todo el dinero del mundo podría devolverle. Al pasar por una esquina, sus ojos cayeron sobre una escena que a primera vista parecía banal, pero que de alguna manera hizo que su pecho se apretara. Una niña, tal vez de 8 o 9 años, estaba allí, descalza, con la ropa sucia y la mirada vacía, mirando al suelo. Parecía no notar la lluvia que comenzaba a caer. No había tristeza en su rostro, pero algo en su expresión le hizo recordar a su hija. Esa niña, aunque no tuviera que comer, parecía más viva, más conectada con el mundo, de lo que él nunca se sintió después del accidente. Se detuvo, observándola por algunos segundos, y el dolor de su pérdida lo golpeó con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado. Ella le hizo recordar a la hija que nunca más tendría. Leonardo sintió una extraña mezcla de ira y compasión. Ira, porque sabía que nada podía hacerse para cambiar el destino de esa niña, y compasión, porque ella le recordaba lo que más había perdido. Miró el bolsillo de su abrigo, donde guardaba su billetera, llena de dinero. El dinero, que en su mente siempre tuvo un valor que trascendía lo material, como si fuera lo único capaz de traer alguna sensación de control o seguridad. Por un momento pensó simplemente seguir adelante, continuar su camino, pero algo dentro de él lo hizo detenerse. Miró a la niña nuevamente, observándola desde lejos, con su inocencia cruda, en contraste con la dureza de la vida que ella ya debía conocer. Quería entender, quería ver hasta dónde podría llegar la bondad humana, o mejor dicho, hasta dónde llegaba la falta de ella. Sin pensar mucho, Leonardo tomó una decisión. Sacó la billetera del bolsillo y, sin hacer ningún movimiento brusco, la dejó caer al suelo frente a la niña. Se quedó parado, esperando. Lo que realmente quería era un comportamiento que confirmara lo que ya creían que las personas, especialmente las que viven en situaciones de necesidad, no se importan con nada más que con ellas mismas. Imaginaba que la niña tomaría la billetera y desaparecería por la calle, sin remordimiento, ni siquiera una palabra de disculpas. Como muchos otros en su vida, ella no tendría escrúpulos. Mientras la niña miraba la billetera en el suelo, Leonardo permaneció allí, inmóvil, esperando. Sintió un frío en el estómago, pero no era un miedo cualquiera. Era el miedo de que tal vez la vida tuviera algo más para ofrecer, algo que ya no estaba dispuesto a reconocer. Estaba tan acostumbrado a la pérdida, a la soledad, que se había vuelto cínico. Y el cinismo para él era una manera de proteger su corazón. El tiempo parecía pasar despacio y no podía apartar los ojos de la niña, que seguía inmóvil, mirando el dinero en el suelo. Leonardo no sabía qué estaba esperando, pero en algún lugar de su mente, sabía que ese simple momento podría cambiarlo todo. Si la niña tomaba la billetera, su visión sobre la humanidad, sobre el mundo, estaría confirmada. Ella sería solo una víctima más del egoísmo, alguien que haría cualquier cosa para mejorar su situación. Pero si hacía lo contrario, si simplemente devolviera la billetera, ¿qué significaría eso? ¿Sería una agradable sorpresa? ¿O algo que ya no podría comprender? El silencio se alargó. Leonardo sentía su respiración más pesada, como si el aire estuviera más denso. Comenzó a cuestionarse qué estaba haciendo realmente allí. ¿Por qué le importaba una niña que nunca volvería a ver? ¿Por qué ese impulso de probar algo tan simple pero al mismo tiempo tan cargado de significado? La visión de la niña, tan pequeña y sin fuerzas, de alguna manera lo tocaba. Sentía una mezcla de tristeza e ira, como si ella fuera el reflejo de todo lo que había perdido. Durante todos esos años de éxito, nunca pensó que llegaría a este punto.
preguntándose si las personas aún podían ser buenas. Lo que más temía era que el gesto de la niña fuera una confirmación de su visión distorsionada del mundo, que fuera solo una víctima más de la necesidad, una niña sin moral que vería allí una oportunidad para tomar algo que no le pertenecía, sin pensar en las consecuencias. Ya había pasado por tanto dolor, por tantas pérdidas, que se había vuelto cínico, viendo el mundo solo como un lugar cruel. Tal vez tenía razón, tal vez ella fuera solo una masa, pero entonces la niña se movió. Lentamente se agachó, con una ligereza casi desconcertante, y con las manos sucias recogió la billetera del suelo. Leonardo se quedó paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido. La niña, con la billetera en la mano, permaneció allí por algunos segundos, sin mirarlo directamente, sin ningún tipo de expresión que sugiriera miedo o ansiedad. Parecía simplemente intranquila, no había un brillo de codicia en sus ojos, algo que él esperaba ver. No había la mirada apresurada de alguien que desea escapar, que ve una oportunidad de ganar algo. Lo que Leonardo vio fue una expresión neutra, una expresión casi vacía, pero al mismo tiempo más humana de lo que él jamás había esperado. La niña levantó la billetera y con un movimiento simple se la extendió, sin decir una palabra, sin esperar nada a cambio. En su mano, la billetera estaba allí, como un símbolo de lo que ella poseía más valioso en ese momento: honestidad. Leonardo, que esperaba ver la naturaleza egoísta de las personas confirmada, se vio ante un acto de pureza genuina, algo que ya no sabía si era posible en el mundo, algo que desafiaba todo lo que él creía que era verdad sobre las personas. Con la billetera aún en la mano, Leonardo sintió como si su peso aumentara con cada segundo. Ya no era un objeto simple, sino un símbolo de la elección que tenía ante sí. Pensó en su esposa, en su hija, y en cómo las cosas habían cambiado para él desde el accidente, el dolor de perderlo. Todo lo había transformado en alguien que ya no creía en el bien de las personas. Se sentía como una cáscara vacía, sumido en un mar de desconfianza, donde cada gesto parecía cargado de segundas intenciones. Pero ese momento, allí en la calle, con esa niña tan simple, estaba desafiando todas sus creencias. Lo que sentía ahora ya no era solo dolor, sino una extraña sensación de pérdida, como si hubiera dejado de creer en la humanidad misma. El gesto de la niña, aparentemente simple, trajo a la superficie una cuestión profunda. ¿Será que todo este tiempo simplemente se estaba escondiendo detrás de lo que creía que era la protección de un mundo egoísta y calculador? Sintió algo cambiar dentro de él, como si finalmente estuviera dando espacio para una respuesta que antes jamás habría aceptado. Y entonces, sin decir una palabra, finalmente tomó la billetera de la mano de la niña. Ya no era una cuestión de una prueba o de una confirmación de sus creencias. Era, de alguna manera, la aceptación de que estaba equivocado. La verdad que la niña le había mostrado con un simple acto de honestidad era algo que él no quería ver, pero que ahora se presentaba ante él con una claridad inmensa. La observó y, sin saber muy bien qué hacer, sacó una pequeña cantidad de dinero de la billetera y la puso en un vaso de papel que estaba al lado de ella. No era mucho, pero era suficiente para que él se sintiera, de alguna manera, conectado a ese momento. La niña miró el dinero, pero no hizo ningún movimiento para tomarlo. No parecía interesada. Lo que ella quería, se dio cuenta Leonardo, era simplemente hacer lo correcto. Sintió un dolor profundo en el pecho, un dolor que ahora no venía de la pérdida, sino del redescubrimiento de una fe perdida hace mucho tiempo. La vida, se dio cuenta, todavía tenía cosas buenas para ofrecer, incluso si él ya había dejado de creer en ellas. Leonardo permaneció allí, observando a la niña, mientras el sonido de la lluvia comenzaba a aumentar, haciendo que el ambiente fuera aún más silencioso e introspectivo. No sabía cómo reaccionar, ni qué hacer con la sensación de impotencia que ahora lo dominaba. Lo que había visto en ese gesto, en esa niña, lo hacía cuestionar toda su vida. Siempre creyó que el éxito, el dinero, las cosas materiales eran lo que realmente daba sentido a la existencia. Pero allí, en medio de la calle, observando a esa niña tan simple, se dio cuenta de que todo lo que había construido parecía, de alguna manera,
Vacío estaba rodeado de bienes materiales, de estatus y poder, pero nunca se había sentido tan solo. El dinero no le traía la felicidad que pensó que traería. Lo que la niña, con su pureza, le había mostrado era que el verdadero valor estaba en las cosas que él había dejado de lado: el respeto, la honestidad, el simple acto de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Sintió un nudo en la garganta, el peso de años de amargura y un arrepentimiento profundo por haber perdido tanto tiempo. Ignorando esas cosas, finalmente la niña lo miró una vez más, como si sintiera que el ciclo se estaba cerrando. Con un rápido movimiento, tomó el poco dinero que él había dejado y lo metió en su bolsillo, sin decir una palabra. Leonardo la observó alejarse, sintiendo una sensación extraña en su pecho. Algo había cambiado, pero aún no podía procesarlo completamente. Desapareció en la calle oscura, dejando detrás de sí una impresión que sabía que lo acompañaría por mucho tiempo. No sabía cómo, pero algo dentro de él se había roto en ese momento. No fue un proceso simple ni inmediato, pero ese gesto de honestidad de la niña abrió una puerta hacia un nuevo entendimiento. Se dio cuenta de que estaba listo para cambiar. No sería fácil. Aún cargaba con el dolor de la pérdida, el peso de sus decisiones y el vacío de la soledad. Pero en ese momento, con la lluvia cayendo lentamente a su alrededor, se sintió un poco más liviano, como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera visto un destello de algo que podría llenar ese vacío dentro de él. No sabía lo que seguiría, pero sabía que ya no sería la misma persona. Leonardo se quedó allí unos minutos más en la calle, sin saber muy bien qué hacer. La lluvia ahora caía fuerte, y sintió cómo se mojaban sus ropas, pero no le importó. No era algo que le afectara. Sus pensamientos estaban en otro lugar. En el fondo, sabía que ese momento, ese simple encuentro con la niña, había cambiado algo fundamental dentro de él. Nunca podría ver el mundo de la misma manera. Antes, había creído que todo era un juego, donde solo los más fuertes y astutos salían bien parados. Pero allí, ante esa niña que no tenía nada, vio algo que jamás imaginó ver: la verdadera fuerza. La fuerza de ser honesto, de ser correcto, sin esperar nada a cambio. Por más que intentara racionalizarlo, el gesto de ella aún lo incomodaba. No le importaba el dinero, ni lo que él podría ofrecer. Ella hizo lo que consideraba correcto, sin dudar, y eso, de alguna manera, desestabilizó su visión del mundo. Siempre había sabido que la vida no era fácil, pero no sabía que la bondad aún podría existir de forma tan pura y sin interés. Leonardo sabía que, al subir a su auto y dirigirse a su casa, nada de eso fue simplemente una coincidencia. La niña, ese gesto, no podía dejarlo atrás. Sintió el impulso de hacer algo diferente, de cambiar, de buscar un propósito que fuera más grande que sus conquistas personales. Claro, el camino no sería fácil. Aún tenía el dolor de la pérdida y el peso de la soledad que lo acompañaba todos los días, pero algo en su corazón comenzó a abrirse. Sabía que, a lo largo de su vida, siempre había buscado algo para llenar el vacío, pero nunca imaginó que la respuesta vendría de algo tan simple. Esa noche, se dio cuenta de que había pasado años buscando la felicidad en los lugares equivocados. Era como si estuviera esperando una gran revelación, algo que lo hiciera cambiar instantáneamente, pero la verdad, se dio cuenta. Venía poco a poco. El gesto de esa niña fue la llave, y sabía que ahora debía buscar algo más significativo, algo que no fuera solo acumular riqueza o estatus, sino algo que realmente tocara su alma. No sabía exactamente cómo lo haría, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía intentarlo. En los días siguientes, Leonardo no podía dejar de pensar en la niña. Parecía haberse quedado marcada en su mente, no como un recuerdo vago, sino como un punto de reflexión constante. Se vio así mismo revisando su vida, desde las elecciones más simples hasta las más complejas, y preguntándose qué había logrado realmente a lo largo de los años. El dinero y el poder ahora parecían tan distantes de cualquier verdadera felicidad. Ya no quería vivir solo para acumular bienes o esconderse detrás de una fachada de éxito. No es que fuera capaz de olvidar completamente los confortos y privilegios que su dinero le daba, pero la percepción de que había algo mucho más valioso, más allá de eso, le
daba un nuevo propósito. Sentía como si hubiera vivido años en una burbuja, creyendo que lo tenía todo, pero en realidad había perdido lo más importante, la conexión con las personas, con la humanidad. Sabía que el viaje sería largo y lleno de desafíos, pero, al menos ahora, tenía algo en que apoyarse. La bondad de la niña, su honestidad, le mostraron una manera de ver el mundo con ojos nuevos. Ya no se trataba solo de protegerse detrás de la frialdad de los negocios, sino de permitirse ser vulnerable, de abrirse a lo que realmente importaba. Con el tiempo, Leonardo comenzó a tomar decisiones diferentes. No sabía cómo se desarrollarían las cosas, pero sabía que debía cambiar. Comenzó a invertir en proyectos sociales, a buscar maneras de retribuir parte de la fortuna que había acumulado a lo largo de los años. No fue un cambio repentino, sino una transformación gradual. Sintió la diferencia dentro de él, como si el peso que llevaba fuera un poco más liviano con cada decisión que tomaban. Claro, aún había momentos de duda, aún estaba la sombra de la pérdida de su familia, pero sabía que, al menos, estaba intentando. Comenzó a involucrarse más con las personas, a escucharlas genuinamente, sin el filtro de su antiguo escepticismo. Poco a poco, fue reconociendo que, tal vez, lo que siempre había buscado no era un premio o una recompensa, sino el simple acto de dar y recibir de manera honesta. Aún no sabía cuál sería el fin de este viaje, pero, por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto y sabía que, independientemente de a dónde lo llevara, nunca podría volver a la vida que llevaba antes. Algunos meses pasaron desde ese encuentro, y Leonardo aún sentía los efectos de lo vivido esa noche. Ya no veía el mundo de la misma manera. Las reuniones de trabajo, que antes eran el centro de su vida, ahora parecían vacías. Sus antiguos amigos, con quienes compartió muchos años de logros, ahora parecían solo ecos distantes, personas con las que tenía poco en común. Comenzaba a preguntarse qué realmente importaba. Esas preguntas existenciales, que antes prefería evitar, comenzaron a tomar cuenta de su mente, y, para su sorpresa, se vio más involucrado con las cosas pequeñas de la vida, como la sonrisa sincera de alguien a quien ayudó o la gratitud de una persona que de alguna forma había sido tocada por su acción. Ahora entendía que eso, el simple acto de ayudar, era lo que daba significado. No era el dinero, no era el poder, era el impacto real que podía tener en las vidas de otras personas. Pensaba en la niña frecuentemente, recordando su figura simple, con los pies descalzos, pero con una moral más firme que la de muchos adultos. Ella, sin saberlo, había sido responsable de abrir sus ojos a una vida que él nunca supo que existía. Con el tiempo, los cambios dentro de Leonardo comenzaron a ser más evidentes. Empezó a acercarse más a su comunidad, a estar más activo en causas sociales. Pero, lo más importante, se permitió sentir y demostrar más, sin el miedo constante de ser vulnerable. No fue fácil, claro. El dolor de la pérdida de su esposa e hija aún lo acompañaba, pero ahora lo enfrentaba con una cierta resignación. Ya no trataba de huir de él ni ignorarlo, sino que aprendió a vivir con la saudade. De alguna manera, sabía que el amor que sentía por ellas nunca sería reemplazado, pero que la vida tenía algo más que ofrecer. La sensación de plenitud que experimentaba al ayudar a los demás era algo que nunca imaginó que sería posible y, por más que todavía tuviera momentos de incertidumbre, ya no se sentía tan perdido como antes. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva forma de vivir y, mirando hacia atrás, sabía que el gesto de esa niña había sido el punto de inflexión. Lo que ella le enseñó con ese simple acto de bondad fue más valioso que cualquier lección que podría haber aprendido en su vida de negocios. Ahora estaba listo para vivir, verdaderamente, y buscar lo que realmente hacía que la vida valiera la pena. En una tarde, alrededor de un año después de su encuentro con la niña, Leonardo estaba en una de sus fundaciones, conversando con un grupo de jóvenes a quienes había ayudado a financiar. Sentía que algo había cambiado profundamente en él, y lo que antes parecía una obligación, ahora se convertía en una elección. Ya no estaba allí solo porque tenía dinero, sino porque creía en lo que estaba haciendo. Las conversaciones con esos jóvenes, que venían de realidades tan diferentes a la suya,
le mostraban un lado de la vida que nunca había notado antes. Cada uno con sus historias, sus sueños, sus dificultades, pero todos con una fuerza silenciosa que lo tocaba de forma visceral. A cada sonrisa genuina que recibía, a cada historia de superación que escuchaba, se sentía más conectado con lo que antes parecía distante e intocable la humanidad. Sabía que nunca podría borrar el pasado, pero finalmente estaba entendiendo que el futuro podía ser muy diferente de lo que imaginaba. A partir de ese momento, se permitió mirar lo que realmente quería ser. No el hombre de negocios implacable que había sido, sino alguien que hiciera la diferencia en la vida de los demás, aunque fuera de manera simple. Esa tarde, mientras conversaba con un grupo de adolescentes que acababan de superar un gran desafío en la vida, Leonardo tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que lo que realmente había cambiado en su vida no era solo lo que hacía, sino la forma en que veía a las personas a su alrededor. Antes, siempre veía el mundo como un intercambio. Si tenías algo, podías conseguir más. Si no tenías, siempre estarías en desventaja. Ahora, comenzaba a entender que el verdadero valor de las personas no estaba en lo que podían dar, sino en lo que podían llegar a ser. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero ya no le importaba. Sentía una paz que no sentía en años y sabía que su vida, con todas las pérdidas y victorias que había tenido, finalmente estaba tomando un camino que tenía sentido, y por primera vez sintió gratitud por el dolor que pasó, porque lo había llevado a ese momento, donde la vida parecía llena de posibilidades. La niña, con su inocencia y honestidad, había sido la clave para este despertar, y Leonardo sabía que ella, de alguna manera, aún lo acompañaba, aunque nunca más la volviera a ver. El cambio en la vida de Leonardo no ocurrió de la noche a la mañana, y él lo sabía. Era un proceso continuo, que abrazaba poco a poco. Aún tenía altibajos, como cualquier persona. El dolor por la pérdida de su familia seguía allí, pero ya no dominaba su vida. Comenzaba a entender que a lo largo de todo el proceso de duelo, se había olvidado de vivir. Siempre estaba atrapado en el pasado, en los recuerdos de su esposa e hija, en las memorias dolorosas, y eso lo había paralizado durante tanto tiempo. Ahora, con Mayo, era conciencia de sí mismo y de lo que realmente importaba. Intentaba vivir el presente de manera más plena. Pasaba más tiempo con las personas, más tiempo ayudando a aquellos que estaban en situaciones difíciles, más tiempo escuchando y aprendiendo, y a diferencia de lo que pensaba, ya no estaba solo dando algo a esas personas. También estaba recibiendo cada gesto de cariño, cada palabra de gratitud, cada pequeño éxito compartido con él, era una forma de llenar el vacío que sentía. Se sentía más vivo que nunca, como si, finalmente, realmente comenzara a vivir de verdad. Ese proceso de cambio aún era desafiante. Hubo momentos en los que se veía solo, reflexionando sobre todo lo que había perdido y sobre todo lo que aún no había logrado. A veces se preguntaba si su transformación había sido verdadera o solo una forma de lidiar con el dolor. Pero con cada nueva experiencia, con cada nuevo gesto de bondad que presenciaba o practicaba, sentía que se acercaba a una verdad más profunda sobre sí mismo. Recordó las palabras de la niña, que, de manera simple, le había mostrado algo esencial a nacer el bien, ser honesto, ser verdadero consigo mismo y con los demás, era lo que realmente importaba. Sabía que esa era la verdadera riqueza, y que estaba construyendo algo que no podía ser comprado con dinero. Se dio cuenta de que la verdadera transformación no viene de grandes gestos, sino de pequeñas acciones diarias, de una actitud sincera, de una mirada más atenta al prójimo. Leonardo no sabía lo que el futuro aún le deparaba, pero una cosa sí sabía con certeza: nunca más sería el mismo hombre. Y estaba dispuesto a seguir siendo el hombre que ahora deseaba ser, sin miedo a equivocarse, pero con la certeza de que estaba en el camino correcto. La vida de Leonardo siguió su curso, pero ya no era el mismo hombre que había comenzado el viaje aquel día lluvioso, con la cartera caída en la calle. Se involucró cada vez más con iniciativas comunitarias, enfocándose no solo en donar dinero, sino también su tiempo y su energía. Sentía que su papel ya no era ser el espectador de la vida, sino un
participante activo, alguien que realmente quería dejar un impacto positivo en el mundo. Aunque las heridas del pasado aún estaban allí, ya no se veía definido por ellas. Formaban parte de la historia, pero ya no eran toda la historia. Se dio cuenta de que el verdadero cambio ocurría de adentro hacia afuera. Ahora buscaba más equilibrio, más autenticidad, más proximidad con las personas. Los nuevos proyectos que comenzaba a apoyar no estaban destinados a aparecer, para ser aplaudidos, sino para ofrecer una oportunidad a quien no la tenía. Sentía que estaba rescatando su propia humanidad, aquello que siempre había estado allí, pero que había perdido de vista a lo largo de los años. Con cada pequeño gesto de ayuda, con cada sonrisa genuina que recibía, se sentía más completo. En uno de los eventos benéficos que organizó, Leonardo tuvo la oportunidad de encontrarse con una de las madres que se había beneficiado de uno de los proyectos que él había ayudado a financiar. Ella le agradeció con tanta sinceridad que por un momento sintió una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era una gratitud real, que nunca supo cuánto podía tocarlo. Esa madre, con sus hijos al lado, lo abrazó con tanta fuerza, como si estuviera agradeciéndole no solo por el dinero o la oportunidad, sino por devolverle algo que pensaba perdido en la esperanza. Ella le dijo algo simple, pero que él llevaría consigo para siempre: me ayudaste a creer de nuevo que la bondad aún existe en el mundo. Sus palabras resonaron en su mente durante días. Se dio cuenta de que no necesitaba esperar grandes gestos, grandes milagros. El simple hecho de poder ser parte de algo que trajera un poco de luz a la vida de alguien era por sí mismo un milagro. Sintió una satisfacción tan profunda, una sensación de estar finalmente cumpliendo el propósito que siempre supo que debía tener. Leonardo nunca más necesitaría buscar algo que lo completara, porque ya lo había encontrado. Lo que necesitaba era seguir, caminando por este nuevo camino, sin prisa, con gratitud y con la certeza de que cada día era una oportunidad para hacer el bien. El tiempo pasó y con él, la transformación de Leonardo se consolidó. Se convirtió en un hombre más sereno, más enfocado en las pequeñas cosas que realmente importan. Cada día se sentía más conectado con las personas, con sus historias y con sus luchas. Ya no veía a los demás con la frialdad que antes dominaba sus pensamientos. Al contrario, comenzaba a ver a cada persona con una nueva perspectiva. Aún sentía la nostalgia de las personas que perdió, pero el dolor ya no lo consumía. En lugar de ahogarse en los recuerdos tristes, ahora los llevaba como una memoria que lo impulsaba a ser mejor, a vivir con más propósito. Sabía que la vida seguía siendo impredecible, pero ya no temía sus desafíos. La mayor lección que aprendió de este viaje de autoconocimiento fue la comprensión de que el valor de un ser humano no está en sus logros materiales, sino en su capacidad de ser genuino, de amar y de ayudar al prójimo. También comprendió que el dolor no tiene que ser un obstáculo para la felicidad. A veces, puede ser un punto de partida para un nuevo comienzo. Sin embargo, la transformación de Leonardo no se limitaba solo a él mismo. Comenzó a darse cuenta de que su nueva perspectiva podía ayudar a otros a redescubrirse también. Se convirtió en mentor de muchas personas que, como él, estaban perdidas en sus propias jornadas de duelo, soledad y desilusión. Compartió sus experiencias, sus dudas y sus aprendizajes con la sinceridad de quien realmente había vivido el dolor y lo había superado. Y, al hacerlo, se dio cuenta de que su historia se entrelazaba con las historias de tantas otras personas. Ahora entendía que, al ayudar a los demás a encontrar su camino, también se estaba ayudando a sí mismo. Leonardo se convirtió en una figura de inspiración, no porque hubiera hecho algo extraordinario, sino porque había aprendido a ser humano en su forma más pura. Aún se preguntaba, de vez en cuando, cómo habría sido su vida si no hubiera encontrado a la niña en esa calle, pero, con el tiempo, aprendió a no preocuparse por eso. Sabía que la vida lo había llevado exactamente donde necesitaba estar, y que lo que importaba ahora no era lo que podría haber sido, sino lo que podía ser en el momento presente. Y, en su corazón, sabía que ese simple encuentro, ese acto de bondad, fue el punto que cambió su trayectoria para siempre. El cambio
En la vida de Leonardo no era algo que sintiera la necesidad de compartir con todos. Ya no le importaba la apariencia o cómo las personas lo veían. Había algo profundo dentro de él que era más importante que cualquier estatus o reconocimiento externo. Seguía estando en la cima en términos financieros, pero eso ya no significaba tanto para él. Ya no necesitaba la aprobación de los demás. Su mayor recompensa ahora venía de las pequeñas interacciones que tenía con las personas a su alrededor. Esos momentos simples en los que podía hacer la diferencia en la vida de alguien. Cuando miraba al pasado, al hombre que fue antes de la pérdida de su familia, sentía una cierta nostalgia de quién era, pero no de una forma triste. Era una nostalgia que lo impulsaba a ser aún mejor, a seguir creciendo y a nunca olvidar de dónde vino. Sabía que, por mucho que el dinero fuera importante, no debía ser el centro de su vida. Estaba listo para lo que el futuro le deparara, con la confianza de que, al seguir ayudando a los demás, nunca perdería el sentido de lo que lo hacía humano. Una mañana de invierno, Leonardo fue invitado a dar una conferencia en un evento benéfico. Dudó por un momento, pensando en qué podría realmente decir, pero luego recordó cómo su propio viaje se transformó gracias a la simple acción de una niña. Decidió que ese sería el mensaje que llevaría a esas personas. En la conferencia habló sobre la importancia de la empatía, de ver más allá de las dificultades y del egoísmo que a menudo permea nuestras acciones. No hablaba de manera teórica o distante, sino de alguien que había vivido las mismas luchas, los mismos dilemas, pero que de alguna manera había encontrado una nueva forma de ver el mundo. Contó sobre su pérdida, su dolor, y cómo todo eso lo llevó a repensar sus propias creencias. Al final, no esperaba aplausos ni reconocimiento, pero al ver a las personas ponerse de pie para aplaudirlo, sintió una gratitud inmensa, no por el reconocimiento, sino por saber que su historia estaba tocando otras vidas, así como la niña tocó la suya. Algunos meses después de esa conferencia, Leonardo se encontró sentado en su oficina, mirando por la ventana, como si el mundo afuera fuera un reflejo de su propio estado de ánimo. Ya no estaba preocupado por expandir sus empresas o acumular más riquezas. De alguna manera, sentía que había encontrado el equilibrio. Sus logros ya no eran sobre él, sino sobre las personas con las que podía compartir. Se sentía agradecido por todo lo que la vida le ofreció y al mismo tiempo por todo lo que pudo aprender con las dificultades que enfrentó. Sabía que la pérdida de su familia nunca sería algo fácil de cargar, pero ahora, con el tiempo, podía ver ese capítulo de su vida desde una perspectiva diferente. Ya no veía el sufrimiento como un castigo, sino como parte del proceso de maduración y búsqueda de un significado más grande. Leonardo entendió ahora que no era lo que tenía o lo que perdió, lo que definía quién era, sino lo que elegía hacer con lo que quedaba. Y, al elegir hacer el bien, al decidir actuar con bondad y compasión, encontró la verdadera paz que siempre había buscado. Al final, Leonardo nunca más olvidó a esa niña. Nunca supo su nombre, ni siquiera qué pasó con ella después de ese encuentro. Pero ella, de alguna manera, fue la clave para su redención. A través de ese simple gesto de devolver la cartera, ella le dio lo que más necesitaba: una razón para creer de nuevo en las personas, una razón para levantarse nuevamente. Sabía que no podía volver atrás en el tiempo y cambiar nada, pero, en algún lugar de su corazón, estaba en paz. Ya no tenía las mismas ambiciones ni la misma visión del mundo. Había encontrado algo más valioso que cualquier dinero o poder: a la capacidad de vivir con propósito. Y al mirar su vida, sabía que todo lo que hizo, todo lo que se convirtió, fue porque, un día, decidió cambiar el rumbo de su historia, movido por un acto de bondad que lo hizo ver el mundo con nuevos ojos.